Hola, soy el Wasabin, te doy la bienvenida y si has llegado hasta este video es que debes de tener muchas ganas de conocer más de Japón, sus costumbres, hábitos, historia, etcétera. Y hoy le vamos a compartir algunos hábitos que te ayudarán a crecer como persona, vivir mucho mejor con una tranquilidad espiritual, tranquilidad única, si vas aplicando algunos de estos hábitos. Te sentirás más organizado, adecuándote a las tradiciones y situaciones en los tiempos actuales. Toda esta temática es admirada por millones de personas en la actualidad y cada vez hay más cantidades de libros que tratan acerca de los hábitos de la vida japonesa, que si los adoptas mejorarás tu bienestar personal, familiar, amical. Así que te aliento a que te unas a estas personas que están detrás de mejoras personales, detrás buscando el éxito personal laboral. Así que comencemos. Para comenzar, mencionaremos un hábito muy común entre los japoneses, que es el agradecimiento, que en japonés es el kansha. Algo tan simple que nos enseñaron desde pequeños, pero que muchas veces lo decimos sin medir la magnitud enorme de su significado. En el Japón se suele ser muy agradecido, por supuesto con las personas, sino también con la vida en general. La práctica de la gratitud hacen que reflexiones sobre aquellas cosas por las que se debe de estar agradecido en la vida cotidiana. Por ejemplo, algo tan cotidiano que es comer. Antes de empezar a hacerlo, siempre escucharás el itadakimasu, que quizás muchos lo asocian o traducen con el término servido en español, que puede ser correcto, pero el término itadakimasu es más profundo. Es un término de agradecimiento que nos hace reflexionar para recibir la comida de una forma humilde y demostrar gratitud a las personas que lo hayan preparado y aún más profundo, agradecer el sacrificio de la vida de los animales, llámese el pollo, vaca, pescados, etc. Así como también la dedicación de muchas personas de cultivar vegetales para que podamos consumirlos. Otro ejemplo de agradecimiento cotidiano es en el ámbito laboral. Después de una jornada laboral, a la hora de despedirse, siempre escucharás Otsukaresama desu, que literalmente podemos traducirlo como gracias por tu trabajo, gracias por tu esfuerzo. Y lo escucharás sin importar rangos o posiciones, lo escucharás de todos. Estos ejemplos son pequeñas expresiones que nos alientan a pensar con humildad las pequeñas cosas y no a tomarlas por sentado. Pensando en los agricultores que nos fornecen de vegetales o los ganaderos que sacrifican la vida de animales para poder alimentarnos, nos volvemos más conscientes
y a la vez lograremos que estas personas se sientan valoradas y apreciadas. Y al final eso será una de las claves de la tranquilidad personal, el éxito y la felicidad. Otro hábito, el siguiente hábito, es el de la aceptación. Muchas veces nos sucede que sentimos que no podemos llegar o seguir adelante, o hasta que nos impide llegar a cumplir nuestras metas y triunfar. Y una de las razones es simplemente no aceptamos la realidad de las cosas. En el vocabulario japonés existe la palabra uketamo, que literalmente se puede traducir como lo acepto humildemente, ya que uketamo implica aceptar humildemente todo lo que venga, ya sea bueno o malo. Y esto hace sentirnos más ligeros para que cuando las cosas no salgan como pensamos o esperamos. Esta situación hace que no tengamos miedo para seguir creciendo, desenvolviéndonos de una forma tranquila, conviviendo y aceptando las preocupaciones, ya que si no las aceptamos, llegado el momento nos causará más dolor. Es aceptar que la vida no es perfecta y tenemos que aprender a convivir con problemas y preocupaciones. Un ejemplo del hábito de aceptación, de aceptar las cosas como son. Les puedo mencionar que aquí en el Japón, en el verano, es la época de los tifones, que dependiendo se pueden contar hasta 25 o más por año. Algunos pasan cerca, otros atraviesan el Japón. Es la misma historia todos los años, algo que la naturaleza propicia y el ser humano nada puede hacer. Es así que cuando llega la temporada de los tifones, llamados taifu en japonés, no encontrarás a nadie desesperado, solo encontrarás a las personas tomando sus precauciones, asegurando algunas partes de sus casas, porque corren vientos enormes, o tratando de tener algunas reservas de agua, alimentos, por la posibilidad que se pueda detener los servicios básicos, llamados en japonés Raifudai. No encontrarás, o mejor dicho, no escucharás a las personas despotricando del tifón, porque este fenómeno de la naturaleza es aceptado humildemente y se ha aprendido a convivir con ellos. El siguiente hábito se basa en lo que es la filosofía Kaizen. La palabra Kaizen significaría mejorar, mejoras, y su ideograma japonés, o sea, en kanji, es el que te estoy mostrando. Kaizen es un hábito japonés, ya que siempre se buscan mejoras continuas, aunque pequeñas pero constantes, ya que al acumularse, sin darnos cuenta, nos trae grandes beneficios, ya que al ser pequeños cambios, nos vamos adaptando más fácilmente, más rápidamente, mas no así cuando los cambios son grandes y a veces hasta traumáticos que no podemos asimilar. Al principio, la filosofía o método Kaizen se implementó en las compañías manufactureras, pero poco a poco
fue implementada también en otros rubros diferentes del comercial. Podemos mencionar que se emplean en las instituciones del Estado, hospitales, colegios, etc. También se emplea mucho en el hogar y tiene que ver mucho con el método 5S, del cual ya he publicado un video. El método o sistema 5S es utilizado comúnmente en la actualidad en el sector productivo, empresarial, estatal, hospitales, centros educativos, etc., ya que es aplicable en cualquier rubro o actividad que se realice y es utilizada conjuntamente con el Kaizen. Y por supuesto, te invito a visualizarlo. Personalmente, puedes aplicar la filosofía Kaizen en tu hogar. Un ejemplo práctico, simple, es que debes de comenzar a tener el hábito de dedicar un día a la semana a revisar todo lo que ha entrado a tu casa, a tu hogar, y que no merezca quedarse. Por ejemplo, revistas, diarios, envases de comida, folletos, bolsas, cartones, etc. Debes de desecharlos y así harás que no se te acumulen, que te quiten espacio, te estorben. El siguiente hábito se deduce del vocablo de la palabra en japonés mottainai. Quizás alguna vez lo hayas escuchado. Mottainai nos enseña a tener el hábito de valorar los recursos, lo que tenemos para vivir de una manera más consciente y valorarlo. Nos enseña a valorar el tiempo, la energía, los alimentos, entre otras cosas más. La palabra mottainai podemos traducirla como no desperdicies. El término mottainai, como te lo mencioné, quizás ya lo has escuchado, ya que se hizo mundialmente conocido, sobre todo entre los ambientalistas, en el año 2006, cuando la activista keniana Wangari Maathai decidió compartirlo al mundo en su intervención en el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Desde ese momento, mottainai se ha convertido en un concepto principal para poder explicar la relación de los derechos humanos, la conservación ecológica y la importancia de valorar y apreciar los recursos que nos brinda la naturaleza. Partiendo sobre eso, Japón se ha esmerado, por ejemplo, en llegar a tener el 90% a más de reciclaje de botellas de plástico, así como también en algunas ciudades tienen hasta 45 categorías de residuos. Mottainai en tu vida cotidiana lo podrías aplicar, por ejemplo, no dejar el grifo de agua abierto cuando te cepillas los dientes o preparar las cantidades adecuadas de comida y que no sobre para evitar desecharlas. Piensa que más allá del ahorro económico estarás aportando al mejor uso de los recursos que nos brinda la naturaleza. Espero que puedas ir adoptando algunos de estos hábitos mencionados, ya que te irás dando cuenta en tu bienestar personal, familiar, laboral, disfrutando y siendo más feliz. Si te ha gustado el video,
déjame un like, un comentario, suscríbete y hasta la próxima.